Integridad y Sabiduría se complace en presentar desde Santo Domingo, en la República Dominicana, la sexta sesión de la Conferencia Por Su Causa 2013. El poder de su palabra. En esta ocasión los dejamos junto con el pastor Steven Lawson y la charla titulada Traed el libro, en su segunda parte. Sean todos bienvenidos. Bueno, estoy muy humillado por estar aquí con ustedes el día de hoy y ministrarles la palabra de Dios. Estoy muy honrado por haber sido invitado para ser parte de esta conferencia. Creo que el Señor soberanamente ha ordenado que cada uno de nosotros esté aquí. Ninguno de nosotros está aquí por accidente, porque en el plan de Dios no hay algo tal como la suerte o el azar. Todo sucede de acuerdo con el plan soberano de Dios, y entonces creo que Él ha ordenado que yo esté aquí para predicar la palabra, que Dios ha ordenado que ustedes estén aquí para oír la palabra y que todos actuemos en base a la palabra de Dios. Entonces les invito a que tomen su Biblia y pasen conmigo al libro de Nehemías capítulo 8. Y quiero continuar construyendo sobre lo que comenzamos ayer, viendo este avivamiento extraordinario que sucedió unos 2.400, 2.500 años atrás en Jerusalén bajo la predicación de Esdras. Y quiero que sirva como un templete, como un esquema de cómo se ve un avivamiento en esta hora, en este día, en esta nación. Nehemías 8, comenzando en el versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban estos 13 hombres a su alrededor, 7 de un lado y 6 del otro. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y versículo 7 leemos de todos estos levitas que hacían entender al pueblo la ley, mientras que el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Versículo 9 nos dice que el pueblo comenzó a llorar. Y en el versículo 10, Esdras y Nehemías tuvieron que confortar al pueblo. Y todo esto sucedió. Este lloro en arrepentimiento y llorando por gozo, porque el versículo 12 nos dice que el pueblo había entendido las palabras que les habían enseñado. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo se vería si Dios fuera a enviar un avivamiento a la República Dominicana? ¿Cuáles serían sus características distintivas? ¿Cuáles serían sus marcas distintivas? Si Dios fuera a enviar un avivamiento auténtico a las iglesias de esta nación, o en donde quiera que tú vivas, ¿qué acompañaría un movimiento como ese soberano, sobrenatural de Dios? No se nos deja a la especulación ni adivinar o adivinar cómo, sino que en las Escrituras encontramos relatos de temporadas de avivamiento que presentan características
permanentes, de una visitación genuina por parte de Dios. Y lo que tenemos aquí frente a nosotros en Nehemías 8 es uno de esos tiempos concentrados en los que Dios se movió poderosamente en un gran número de personas para su gloria. Lo que descubrimos en este texto, como también en cada ocasión de avivamiento, es que cualquier obra de Dios genuina siempre está arraigado en la palabra escrita de Dios. Todo gran movimiento de Dios siempre ha sido traído por un regreso a la predicación bíblica y una nueva hambre por sentarse bajo la proclamación de la verdad de las Escrituras. Este es el tema en común que se encuentra en todo avivamiento. Hay un regreso a la palabra de Dios. Lo que Dios está haciendo en el mundo siempre está ligado de manera inseparable al ministerio de la palabra escrita. En donde el reino de Dios está extendiéndose, está avanzando, siempre se debe a que el ministerio de la palabra de Dios está avanzando. Pero cuando la obra de Dios se vuelve algo apático, indiferente, es debido a que el ministerio de la palabra de Dios es indiferente o está estancado. En donde las iglesias son superficiales es porque la predicación de la palabra de Dios es superficial. En donde tienes vidas cristianas en donde hay apatía es porque la palabra de Dios es apática. En resumen, un avivamiento es un momento, un nuevo día y una nueva expansión del ministerio de la palabra de Dios. Hay una nueva predicación de la palabra de Dios y hay una nueva hambre por estar bajo la palabra de Dios y de aplicarla a la propia vida de uno. Ahora, en la última sesión comenzamos a ver este avivamiento en Nehemías 8 y nos concentramos en el hombre que sería el predicador. Su hombre fue Esdras. Y la última vez que estuvimos juntos vimos en primer lugar el llamado a la predicación bíblica. Unas 42,000 personas están congregadas aquí en la Puerta de las Aguas, están en Jerusalén. Y con una voz, con una mente, con un corazón, clamaron: trae del libro, trae del libro. Clamaron porque Esdras trajera el libro, porque ellos sabían que él estaba equipado con la palabra de Dios y que él se las predicaría de ellos de manera directa, les contaría y les predicaría la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad. La vida entera de Esdras había sido una preparación para este momento exacto en la historia. Entonces vimos la última vez que Esdras, 14 años antes, había regresado a Jerusalén y él preparó su corazón, concentró su corazón para estudiar la ley, practicarla y enseñarla. Esdras era el hombre de Dios. Él no tenía idea alguna cuando regresó por primera vez a Jerusalén del gran avivamiento que vendría a través de su ministerio. Sin embargo, fue fiel durante esos primeros años en sumergirse en la palabra de Dios, y en el tiempo perfecto de Dios, Dios colocó a Esdras en el momento preciso. Y hay un sentido muy real en el que podemos decir que Dios había preparado a Esdras para el momento y había preparado el momento para Esdras. Entonces, ¿qué tipo de predicación trajo Esdras? Es importante que identifiquemos el tipo de predicación que Esdras trajo. Quiero ser muy claro en esto. No es solo más predicación lo que necesitamos. En un sentido, tenemos demasiada predicación mala. Necesitamos mejor predicación. Necesitamos predicación bíblica. Necesitamos predicación centrada en Dios. Entonces quiero que observemos en este texto el tipo de predicación que Esdras trajo. Si eres un pastor aquí el día de hoy, si tú eres un maestro de la Biblia el día de hoy, quiero presentarte 6 marcas distintivas que trascienden los siglos, que siempre están presentes en los hombres verdaderos de Dios cuando predican la palabra de Dios. Y para aquellos de ustedes que son laicos, este es el tipo de iglesia en el que debes estar, en donde existe este tipo de predicación. Y necesitas orar por tu pastor, que Dios
haga más grande su corazón para que traiga este tipo de predicación, porque este es el tipo de predicación que Dios usa para traer un gran avivamiento. Entonces venimos a continuación al versículo 2 y quiero presentarles la identidad de la predicación bíblica. Martin Lloyd-Jones escribió hace años atrás: ¿qué es lo que siempre trae el amanecer de una reforma o de un avivamiento? Es la predicación renovada. No solo un nuevo interés en la predicación, sino un nuevo tipo de predicación. Un avivamiento de verdadera predicación siempre ha traído estos grandes movimientos en la historia de la iglesia. Fin de la cita. Y la realidad es que este nuevo tipo de predicación es el tipo de predicación antigua. Es la predicación como la predicación que trajeron los profetas, como la que trajo Jesús, como la que trajo el apóstol Pablo. El nuevo tipo de predicación que necesitamos el día de hoy, en realidad, es regresar a los caminos antiguos y traer el tipo antiguo de predicación que ha sido probado en el horno. Entonces quiero comenzar en el versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que puedan entender, el primer día del mes séptimo. Y ahora comenzando en el versículo 3, quiero presentarles estos principios permanentes, estas marcas distintivas permanentes del tipo de predicación que Dios usa para traer el avivamiento. Número 1. Debe ser una exposición centrada en la Biblia. Eso es lo que vemos en el versículo 3. Y leyó, refiriéndose a Esdras, leyó en el libro, refiriéndose a la ley, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Este era el poder de su predicación. Este era el relámpago, el trueno de su predicación. Era que él ministraba la palabra de Dios. Este mensaje estaba centrado en la Biblia, estaba saturado por la Biblia, estaba inmerso en la Biblia. Quiero que me acompañen con su ojo a lo largo de este pasaje entero. Quiero que vean cuántas veces la palabra de Dios es mencionada. Simplemente en estos cuantos versículos, pocos versículos. Es como si la palabra de Dios está fluyendo como un río potente a lo largo de este pasaje entero. En el versículo 1, el pueblo le pide a Esdras: trae el libro de la ley de Moisés. Ellos no pidieron por un comentario cultural. Ellos no le pidieron que le diera algún tipo de evaluación de algún libro que un escritor secular había escrito. Ellos no le pidieron que leyera un poema. Ellos dijeron: tráenos el libro de la ley de Moisés. Y en el versículo 2 leemos que Esdras trajo la ley. En el versículo 3 dice que él leyó del libro, se refiere a la ley. En el versículo 3, toda la gente estaba y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. En el versículo 5, abrió pues Esdras el libro, esta es la ley de Dios. En el versículo 7 leemos: los levitas hacían entender al pueblo la ley. En el versículo 8 leían en el libro de la ley de Dios. En el versículo 9, el pueblo oyó las palabras de la ley, y en el versículo 12 dice que entendieron las palabras que se les habían explicado. Versículo tras versículo tras versículo, encontramos la repetición continua del énfasis en la palabra de Dios, en la predicación, en el ministerio de predicación de Esdras en ese día. Esto es lo que la verdadera predicación bíblica es. Esto es lo que la predicación expositiva es. Esto es el único tipo de verdadera predicación que honra a Dios. Comienza con un texto de las Escrituras, se queda con el texto de las Escrituras, se mueve consecutivamente a lo largo de un texto de las Escrituras, dice lo que Dios dice en su palabra, promete lo que Dios promete en el texto, advierte lo que Dios advierte en el texto, ofrece lo que Dios ofrece en el texto, va a donde el texto va.
Y dice todo lo que Dios dice en el texto de las Escrituras. La predicación expositiva no es leer un pasaje y nunca explicarlo. No es leer un pasaje y después simplemente hablar de una serie de anécdotas que están simplemente girando en torno al pasaje. No es leer un pasaje y después alegorizar el texto. La verdadera predicación bíblica comienza con un texto, se queda con el texto, escrutiniza el texto, lo analiza, enmarca el texto, lo demuestra. El predicador simplemente se convierte en una boca de la palabra de Dios. El predicador no tiene nada que decir fuera del texto, de lo que dice el texto. Piensa en el poder que es desatado conforme la palabra de Dios es predicada. Esdras dice, Jeremías dice, es como un martillo que rompe la piedra en pedazos. La palabra de Dios es como un fuego en los huesos. Es como un espejo que revela nuestra naturaleza. Es como una lámpara a nuestros pies. Es como una luz a nuestro camino conforme vivimos en esta generación oscura. Es como la semilla que contiene vida, pero cuando es sembrada en la tierra de los corazones de los hombres, Dios la hace germinar y trae vida eterna. Es solo la palabra de Dios que puede hacer esto. La palabra de Dios es como una espada de dos filos, y es la única que puede entrar a los corazones de los hombres y cortar hasta la profundidad de su alma. Hay demasiados predicadores que están simplemente usando meros tenedores de plástico para predicar, pero necesitan tomar la palabra de Dios, que es la espada, y usarla en el poder del Espíritu de Dios. Eso es lo que Esdras está haciendo. Él está dando una exposición clara de la verdad. Carlos Haddon Spurgeon dijo en una ocasión, el gran predicador bautista de Inglaterra en el siglo XIX, él dijo, yo preferiría hablar 5 palabras de este libro que 50,000 palabras de los filósofos. Si queremos avivamientos, debemos avivar nuestra reverencia por la palabra de Dios. Si queremos conversiones, debemos meter más de la palabra de Dios en nuestros sermones. Fin de la cita. Amados, necesitamos más de la palabra de Dios en nuestra predicación, no menos. Necesitamos menos de nosotros y más de la palabra de Dios en nuestros sermones. Necesitamos más de la explicación del texto. Necesitamos más referencias cruzadas a otros versículos en las Escrituras. Necesitamos más ilustraciones que sean ilustraciones bíblicas. Nuestro lema debe ser, así dijo Jehová. Nuestras propias palabras son impotentes, pero las palabras de Dios son todopoderosas. Fue por la palabra del Señor que Dios habló e hizo que existiera todo de la nada. Fue por el aliento del Señor que Él dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué poder hay en la palabra de Dios? Este es el tipo de predicación que Dios bendice. Ahora, no sea que alguno de ustedes piense que esta predicación llevada a cabo por Esdras fue algún tipo de discurso monótono, aburrido de la palabra. Estás mal. En el versículo 3, cuando dice y leyó en el libro, esta palabra leyó es una palabra hebrea que significa también clamar.
llamar con voz fuerte, rugir como un león, proclamar. Es la misma palabra que fue usada de Jonás. Cuando Jonás fue en Nínive, y Dios le dijo a él: levántate y ve en Nínive, la gran ciudad, y proclama. Es la misma palabra. Y leemos que Jonás empezó a ir por toda la ciudad y él clamó a voz fuerte: 40 días y Nínive será destruida. Es la misma palabra que es traducida para leyó en Nehemías 8, versículo 3. Había mucha pasión en su voz. Había un sentido de urgencia. Conforme él leía las Escrituras, su corazón entero estaba ahí. Había una intensidad en él conforme leía la palabra de Dios. Caballeros, ustedes que son predicadores el día de hoy, que están aquí, entrega tu alma misma a la predicación de la palabra de Dios. Y para aquellos de ustedes que son laicos, que no son llamados a ponerse de pie en el púlpito, pero Dios los ha llamado a predicar para quizás en lugar de tu pastor, ora porque Dios le dé una carga así, una urgencia así, que conforme Él predica la palabra de Dios a ti domingo tras domingo y tú la oyes, que sea como si el cielo del cielo, como si el viento del cielo estuviera llenando las velas de su corazón, y que Él sea impulsado y llevado por el Espíritu Santo conforme predica. Esta es la marca número 1 distintiva de la predicación que trae el avivamiento. Es una predicación, una exposición centrada en la Biblia, y es llevada a cabo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Observen a su alrededor. Observen los púlpitos de esta tierra. Esto debe ser la primera marca distintiva. Y si un hombre no está predicando todo el consejo de Dios, necesita sentarse, necesita resignarse, renunciar, o necesita arrepentirse y darle a la gente la palabra de Dios. Ahora, número 2. Quiero que vean no solo la exposición centrada en la Biblia, sino que también, número 2, fue una exposición extensa. Conforme leemos en el versículo 3, entendemos que esta predicación fue desde el alba, desde la mañana, hasta el mediodía. Puedes aquí hacer una suma matemática. Eso es desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, las 12 de la tarde. Ese es un sermón de 6 horas. Ahora quiero decirles que esta es una situación única. No es algo normativo. Todo sermón no debe ser un sermón, una exposición de 6 horas. Pero hay un principio permanente aquí, inmutable, que el tipo de predicación que trae avivamiento demanda tiempo en el púlpito para que puedas tomar la palabra de Dios y desempacar la palabra de Dios y presentar las riquezas que están en el texto. Necesita haber una introducción, transiciones, puntos homiléticos, la explicación del texto, estudios de palabras, referencias cruzadas, contexto histórico, contexto temático, en la intención del autor, aplicación, ilustración, exhortación, persuasión, invitación, traída, conclusión, y va a involucrar confrontación y edificación y motivación. Todo esto está involucrado en la verdadera predicación bíblica. Cuando yo voy y vuelo en aviones grandes, se necesita prácticamente una pista larga para que despegue
ese avión, y también cuando aterriza ese avión grande se necesita una pista larga para que pueda aterrizar ese avión. Hay muchos predicadores en la actualidad que están prácticamente volando unas pequeñas avionetitas y necesitan nada más una pequeña banqueta para echar a andar su sermón. Y andan ahí por el vecindario en su avionetilla y después se les acaba la gasolina. Y después aterrizan ahí en el patio de atrás de alguien. Es simplemente un mensajito, un mensaje chiquito que no le ayuda a nadie. Pero para nosotros el traer la palabra de Dios, vas a necesitar abrir la pista, porque el predicador tiene algo que decir. Porque la palabra de Dios está a punto de rugir como un león. Y vamos a desatar, a dejar salir al león. Es una exposición larga. El único sermón que tenemos en el Nuevo Testamento en el que podemos ver la extensión del sermón se encuentra en Hechos capítulo 5. Y el tiempo entre Ananías, entre el momento en el que Ananías murió y Zafira murió, hay 3 horas en medio de ambas muertes. Se necesita mucho tiempo para llevar a cabo la exposición bíblica. Ahora, solo porque un sermón es largo no significa que es bueno. Y solo porque un río está enlodado no quiere decir que es profundo. Lo que queremos es una porción de adulto de la palabra de Dios, y eso se necesita tiempo. Para aquellos de ustedes que son predicadores el día de hoy, quiero desafiarte a abrir la palabra de Dios y estudiar más tiempo y quedarte ahí en las profundidades más tiempo, para que cuando llegues al púlpito estés trayendo las perlas que has extraído de las profundidades del mar. Para que seas más fuerte en tu predicación, más bíblico, para que seas más contundente. Y cuando predicas en el poder del Espíritu de Dios, es como si el tiempo se detiene. Y cuando terminas el mensaje, la gente dice: me siento como si acaba de empezar a predicar. ¿A dónde se fue el tiempo? Pero cuando el predicador es muy superficial, 5 minutos es una eternidad. Entonces, hombres de Dios, esta es la razón por la que tenemos que predicar la Biblia, porque no hay nada más electrificante, nada más poderoso, nada más que cambie la vida que cuando predicamos la palabra de Dios. Cuando traemos la palabra de Dios eterna, el tiempo se detiene en el púlpito. Y para aquellos de ustedes que se sientan bajo la predicación de la palabra, necesitan orar porque tu mente esté alerta, que no estés soñando, pensando en otras cosas, que tus Biblias estén abiertas, que tus corazones estén receptivos y que sus voluntades sean sumisas y que estén involucrados en lo que el predicador está diciendo y que estén listos para tomarlo y salir con ello, y que dentro de tu propio corazón estés diciendo: traiga el libro, pastor, traiga el libro. Esa es la segunda marca distintiva. En épocas de avivamiento, en la historia de la iglesia, cuando la estudiamos, los sermones se convierten en algo rico y llegan a alturas inmensas y se extienden por más tiempo. Ahora quiero que vean la tercera marca distintiva. No solo debe ser centrada en la Biblia, sino que también debe ser una exposición con autoridad. En el versículo 4 y en el versículo 5 vemos lo que una exposición con autoridad es. Versículo 4 leemos: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello.
Él no estaba sentado en un tipo de banco ahí platicando. Él no estaba caminando por toda la plataforma como si fuera un pavo real desfilando. Él estaba de pie, y donde estaba de pie, la palabra de Dios estaba frente a él. Me pone nervioso cuando los predicadores empiezan a caminar por todos lados. Y la Biblia está ahí, se quedó ahí atrás en el púlpito, y están por allá predicando. Quiero decir, yo voy a empezar a escuchar cuando usted regrese a la Biblia. Quiero decirles de nuevo, no tenemos nada que decir fuera de la palabra de Dios. Y la Biblia necesita siempre estar abierta frente a nosotros. Dice aquí que estaba de pie sobre un púlpito de madera. Esta palabra para púlpito realmente significa una plataforma elevada. Él estaba elevada, lo suficientemente elevado como para que 40,000 personas lo pudieran ver y comenzaran a escucharlo. Inclusive esta fue una postura de autoridad. Era como si él estuviera elevado. Es como si la palabra está descendiendo del cielo como la lluvia. Él está rodeado por estos 13 líderes espirituales, y ven sus nombres ahí al final del versículo 4. Son prácticamente como tapas de libros en ambos extremos. Están ahí de pie en unidad junto con él. Están apoyándolo. Esto es exactamente lo que sucedió en el día de Pentecostés. Los 11 apóstoles colocaron a Pedro frente a ellos y le pusieron la mano a Pedro. Estaban fortaleciéndolo y sosteniéndolo, como si dijeran: lo que él diga, nosotros lo creemos. Ese es el efecto aquí. Y después en el versículo 5, abrió pues Esdras el libro. Esta es la posición de autoridad definitiva. Él abrió el pergamino, el rollo, enfrente de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Esta no era una manera de compartir de manera horizontal. Esta era una proclamación vertical. La palabra de Dios estaba descendiendo. Esdras nos recuerda que el predicador debe predicar con autoridad. Y cuando el predicador toma la palabra de Dios seriamente, la congregación de manera instintiva comienza a tomarla seriamente. Observen lo que leemos al final del versículo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Sus corazones estaban cautivados. Podían oír la voz de Dios en la palabra. Ellos entendieron que era Dios el que les estaba hablando. Y con profunda reverencia se pusieron de pie. Es la idea en el hebreo. Porque Esdras estaba hablando con la autoridad de la palabra de Dios. Esdras no estaba ofreciendo sugerencias, no estaba presentando opciones frente al pueblo, no estaba dándoles sus ideas, sus opiniones, sus preferencias. Él estaba hablando con autoridad porque estaba predicando la palabra de Dios. Esto es exactamente como Jesús predicó al final del sermón del monte, el cual fue el más grande sermón que jamás predicó Jesús. Leemos en Mateo 7 en el versículo 28 que el pueblo estaba asombrado, estaban impresionados, estaban asombrados, sorprendidos, boquiabiertos, porque dice que les enseñaba como quien tiene autoridad. Eso es lo que los predicadores deben tener el día de hoy. Debemos predicar con denuedo, con valentía. Pedro en el día de Pentecostés dijo: hombres de Judea, que esto sea conocido, sepa pues ciertísimamente la casa de Israel. Esto es aquello que fue hablado por el profeta Joel y predicó con autoridad.
En Tito 2, versículo 15, Pablo le dice al joven Tito cómo predicar la palabra de Dios. Y por cierto, le importa a Dios cómo su palabra es predicada. Pablo le dijo a Tito, estas cosas manda y enseña y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Fin de la cita. Martín Lutero dijo, el púlpito es el trono de la palabra de Dios. Y es esta palabra que es abierta en el púlpito. Es aquello que llueve sobre y reina sobre la vida de la iglesia en el sentido más puro. Ningún pastor reina sobre la iglesia. Ningún comité reina sobre la iglesia. Solo hay una autoridad en la iglesia. Solo hay un juez final en la iglesia. Solo hay un verdadero árbitro sobre todo asunto. Y ese es qué es lo que la palabra de Dios dice. Y en épocas de avivamiento, esa autoridad es oída del predicador de nuevo. El predicador debe predicar con convicciones. Y en esas convicciones es oída la autoridad de las Escrituras. Ahora hay una cuarta marca distintiva. Al llegar al versículo 6 la vemos. Fue una exposición que exaltaba a Dios. Fue una exposición que exaltaba a Dios. Leemos en el versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Esto es lo que estaba haciendo. Conforme estaba leyendo el texto y explicando el texto y aplicando el texto, por encima de todo estaba bendiciendo al Señor. Su sermón entero fue una magnificación de Dios. Su sermón entero era una exaltación de Dios. Él tenía un alto concepto de Dios. Y entre más alto colocamos a Dios, más bajo es el hombre. Y entre más grande es la gracia de Dios, prácticamente hace más grande esa distancia entre el hombre y Dios. Pero cuando tenemos un Dios pequeño y elevamos al hombre, es solo una pequeña distancia entre el hombre y Dios. Y la gracia es algo muy pequeño. Pero cuando exaltamos el nombre de Dios, es santidad, su soberanía, y colocamos al hombre en su lugar apropiado. Grande es la distancia entre la gracia de Dios que cubre esa. Grande es lo que abarca la gracia de Dios que cubre esa distancia. John Piper dice, somos llamados a ser expositores de exaltación. Siempre exaltando al Señor. Este sermón fue en realidad una coronación del Rey. Estamos desplegando la grandeza de nuestro Dios. Entre más elevado es Dios en nuestra predicación, más elevada será la adoración en nuestra iglesia. Entre más elevada será nuestra comunión, más elevado será nuestro impacto en el mundo. Pero son conceptos bajos de Dios, lo que lleva a la adoración trivial, que lleva a la comunión superficial y que lleva a un impacto limitado en el testimonio. Esdras está bendiciendo al Señor. Él está magnificando al Señor. Quiero animar a todo predicador aquí el día de hoy. No puedes bendecir a Dios demasiado en tu predicación. No puedes elevar la grandeza de Dios muy alto. Y cuando lleguemos al cielo y estemos delante de su trono de gracia, veremos que quedamos cortos de la marca, no importa lo grande que declaramos que era Dios.
Martin Lloyd-Jones, el gran expositor del siglo pasado, él predicó en Inglaterra, en Londres. Y Lloyd-Jones realmente fue la influencia en una generación entera de predicadores. Él es el hombre a quien John MacArthur ha visto y ha imitado. Lloyd-Jones dijo, ¿cuál es el fin primordial de la predicación? Me gustaría pensar que es este: es darle a los hombres y a las mujeres un sentido de Dios y su presencia. Él dice, la predicación es en primer lugar una proclamación del ser de Dios. La predicación digna del nombre comienza con Dios y con una declaración acerca de su ser y poder y gloria. La Biblia siempre comienza con Dios. Y nosotros no debemos comenzar en ningún otro lugar. J.I. Packer, un gran autor que vive en Canadá, se sentó bajo la predicación de Lloyd-Jones allá en los 1940s en Londres. Y Packer dijo acerca de Lloyd-Jones, de la predicación de Lloyd-Jones, dijo, nunca oí una predicación como esa. Él dijo, la predicación de Lloyd-Jones venía con la fuerza de un shock eléctrico, trayendo más sentido de Dios que cualquier otro hombre que jamás he conocido. Fin de la cita. Ese es el tipo de predicación que Dios trae en el avivamiento. Hay una proclamación de la grandeza de Dios. John Piper ha escrito, la gente se está muriendo de hambre por la grandeza de Dios. Pero la mayoría de ellos no presentaría este diagnóstico en sus vidas de problema. La majestad de Dios es una cura desconocida. Hay muchas más prescripciones que son populares en el mercado, pero el beneficio de cualquier otro remedio es breve y superficial. La predicación que no tiene el aroma de la grandeza de Dios puede entretener por un tiempo, pero no tocará el clamor escondido del alma humana. Muéstrame tu gloria. Esto es lo que somos llamados a hacer. Como predicadores de la palabra de Dios, no somos llamados para traer mensajes acerca de cómo tener unas vacaciones felices. No somos llamados a predicar acerca de cómo llevarte bien con tu perro. Somos llamados a abrir la cortina del velo y revelar la gloria de nuestro Dios. Y cuando lo hacemos, el impacto sobre las vidas de la gente verdaderamente es duradero y transforma vidas. Esto es lo que debe ser recuperado el día de hoy. Hubo un gran predicador puritano de hace muchos años atrás. Su nombre era Thomas Hooker. Y se decía que cuando él se ponía de pie en el púlpito, él tenía un sentido tan grande de Dios en su predicación, que era como si él podía tomar al rey de Inglaterra y prácticamente paralizarlo conforme él predicaba la palabra de Dios. Ningún predicador se pone tan alto y ningún predicador está en una posición tan elevada que cuando está predicando con trueno la grandeza de su Dios. Esto es lo que sucede en épocas de avivamiento. Reclamamos ese concepto genuino y elevado de Dios y los atributos y santidad de Dios y las perfecciones de quién es Dios. Hay una quinta marca que quiero presentarles y la vemos aquí en el versículo 6. La predicación que Dios bendice en épocas de avivamiento es una predicación, es una exposición que mueve las emociones. Debe venir con pasión en la presentación del sermón y debe impartir pasión en las almas de los oyentes. Si la predicación solo es de una mente predicándole a otra mente,
va a quedarse corta. Pero debe ser el corazón y el alma del predicador también. Predicar el corazón predicándole al corazón y alma del oyente. Y elevando su emoción. Y elevando su entusiasmo por Dios mismo. Entonces, al final del versículo 6, observen cómo el pueblo respondió. Y todo el pueblo respondió: amén, amén. Eso quiere decir, es verdad, es verdad. Es como si estuvieran diciendo, creemos esto. Ahora están encendidos. Ahora están llenos de Dios por la predicación de la palabra de Dios. La gran predicación siempre agita las emociones del oyente. La gran predicación enciende al oyente. Prácticamente enciende con fuego el alma, los huesos de la gente. Inflama, incendia sus corazones hacia Dios. Literalmente son impulsados hacia la palabra. Y leemos en el versículo 6 que estaban alzando sus manos como si estuvieran recibiendo la palabra que está descendiendo del cielo mismo, como si estuvieran atrapándola. Esto es como si estuviera descendiendo de arriba. Y después observen, y se humillaron. Esto significa que se inclinaron, se pusieron de cuclillas bajo el peso eterno de gloria, bajo el peso de esta verdad. Los aplastó hasta ponerlos de rodillas en el piso. La predicación ligera, trivial, nunca va a traer a la gente a ese punto. Pero cuando predicamos de Dios, lleva a la gente a sus rodillas. Cuando elevamos a Dios, humilla al hombre, lo pone de rodillas, y se humillaron y adoraron. ¿Alguna vez has visto a niños ahí prácticamente están ahí jugando en un lugar de juegos y están ahí, y hay dos niños que están ahí en un sube y baja, uno en cada extremo? Y cuando uno se impulsa, ese niño sube de un lado, pero el otro que está del otro lado en el sube y baja tiene que bajar. Y entonces, de manera opuesta, cuando este fin sube, este extremo tiene que bajar. Esa es la manera en la que funciona en la predicación. Cuando Dios es exaltado, el hombre es traído al piso. Él es humillado. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es conforme nos humillamos delante de Dios que recibimos su gracia. Nadie se mantiene en pie frente a la presencia de Dios. Todos tenemos que venir en humildad y tenemos que permanecer de rodillas. La gran predicación trae este efecto. Y después observen al final del versículo 6: y adoraron a Jehová inclinados a tierra. No podían bajarse más. Colocan sus rostros sobre el polvo. Están abrumados por lo asombroso que es su Dios. Esta palabra adoraron significa postrarte en el suelo. Ellos cayeron como árboles que habían sido talados, cayendo uno tras otro en el piso. La verdadera predicación bíblica siempre debe promover este efecto. Es la palabra predicada lo que debe producir adoración humilde. Esto es lo que sucede en épocas de avivamiento. Quiero darles un punto más. Un último. Antes de hacerlo, quiero decirles una cosa más. John Murray, quien fue un gran teólogo en Escocia, en el estado de Norteamérica, unos 100 años atrás. Él era un presbiteriano de la iglesia formal, digamos presbiteriana. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de ser muy
frío, digamos, él dijo lo siguiente acerca de la predicación. La predicación sin pasión no es predicación en absoluto. Alguien una vez le predicó a Martin Lloyd Jones la diferencia entre enseñar y predicar. Lloyd Jones dijo, joven, si tú tienes que preguntarme cuál es la diferencia entre enseñar y predicar, es obvio que nunca has oído lo que es la predicación. Porque si hubieras escuchado la verdadera predicación, no tendrías que hacerme una pregunta como esa. Hay muchos predicadores que son como maestros en el púlpito, nada más. Simplemente están diseminando información. Pero la verdadera predicación tiene un sentido de urgencia en ella. Martin Lloyd Jones dijo, un discurso puede darse en cualquier momento, una clase se puede dar en cualquier momento. Un discurso, una clase se puede dar en un semestre, se puede dar el próximo semestre, se puede dar el año que entra. Pero un sermón debe ser presentado hoy. Hay un sentido de urgencia y de algo inmediato de la predicación de la palabra de Dios. Dios dice, hoy es el día de salvación, hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo aceptable. Y la predicación debe ser con pasión y traer un sentido del ahora a la vida de una persona. Pero debo responder a Dios hoy, debo obedecer la palabra de Dios ahora. Y esa es una parte de elevar las emociones y los deseos del oyente. R.C. Sproul dice, la predicación sin pasión es una mentira, lo cual significa es que el predicador realmente no cree lo que está diciendo. Si él puede presentarlo de una manera calculada, fría, yo temo que hay muy poco de este tipo de predicación el día de hoy. Ahora, finalmente, número 6. Esto es tan importante. Concluyo con esto. El tipo de predicación que se necesita para traer días de avivamiento. Debe haber una exposición exegética. Esto quiere decir que debe haber una explicación del significado de la palabra de Dios. No es solo todo pasión, emoción. Debe haber la exégesis y la interpretación y la explicación de la palabra de Dios. Quiero que observen en este pasaje, en el versículo 7, al final dice que estos levitas y están diseminados entre el pueblo. Recuerden que hay casi 50,000 personas ahí. Y conforme Esdras predica, ellos son ecos al explicar, al decir lo que él les está diciendo a todo el pueblo, para que ellos también puedan oír. Pero al final del versículo 7 dice, hacían entender al pueblo la ley. Conforme está siendo leída, está siendo explicada. Y entonces, esto es para que el pueblo entendiera. Quiero que observen que este es un tema que se encuentra a lo largo de esta porción entera de las Escrituras. La gente necesita entender la palabra de Dios. Quiero que lo vean en este pasaje. En el versículo 2, la palabra entender. En el versículo 3, la palabra entender. En el versículo 4, la palabra otra vez entender. En el versículo 8, hacían entender, ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Versículo 8, que entendiesen. Versículo 12, la palabra entender. En el versículo 13, entendieron. Esto es exactamente lo que está pasando. Están abriendo la palabra de Dios y entendiéndola, dando el sentido para que la gente entienda. Los puritanos solían decirlo de esta manera. En toda la predicación genuina es como si hay un fuego que está ardiendo en el púlpito.
Y un fuego va a dar dos cosas, emite dos cosas. Emite luz y emite también calor. Debe haber la luz del entendimiento y el calor de la pasión que viene de un púlpito que está encendido por Dios. Eso es lo que Esdras está haciendo. Él está dando la luz del entendimiento y está haciéndolo con el calor de la pasión que está prácticamente encendiendo los corazones de la gente. El fuego se disemina y hace que se contagien otros. Y conforme Esdras está esparciendo el fuego de la verdad de la palabra de Dios, en el versículo 8 leemos, leían en el libro. Ahí está la palabra leían de nuevo. Es esa palabra hebrea que significa proclamar, elevar la voz, que rugir como un león. No simplemente están repitiendo de manera aburrida la palabra, están declarándola. Leían en el libro de la ley de Dios y ponían el sentido, lo cual significa que estaban interpretando, están explicando, de modo que entendiesen la lectura. Esto es lo que la verdadera predicación hace. 1 Timoteo 4, versículo 13, lo resume en 3 encabezados. Lees el texto, explicas el texto y exhortas con el texto. Eso es lo que Esdras está haciendo aquí. Lo lees, lo explicas y lo aplicas. Exhortas con él. Pablo le dijo al joven Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Eso es exactamente lo que Esdras está haciendo aquí. Esta es la exposición que Dios usa para lanzar, detonar una nueva época de avivamiento entre el pueblo de Dios. Está centrada en la Biblia en su contenido, es extensa en su duración, tiene un tono de autoridad, exalta a Dios en su enfoque, sacude las emociones en su impacto y es exegética en su profundidad. Hay una elevación en ella, una profundidad en ella, hay una extensión en ella y hay una duración en ella. Esto es verdadera predicación. Y cualquier otra cosa se queda corta de esto, del ejemplo que tenemos en la palabra de Dios misma. Si estás aquí el día de hoy y eres un pastor, eres alguien que ministra la palabra de Dios, quiero alentarte, quiero exhortarte a que adoptes este estándar, que ores porque esto sucede en tu propio corazón, porque Dios te lleve al siguiente nivel de excelencia en tu predicación. Piensa en el efecto de en esta nación, en púlpitos en toda esta tierra. Si estuvieran encendidos con la palabra de Dios y predicando como Esdras lo hizo, esto sería un lugar en donde el Espíritu de Dios estaría moviendo con tal poder en toda la tierra. Lo que Dios hizo hace 2500 años atrás, lo puede hacer otra vez en esta hora. Él es el Dios que era y que es y que será para siempre. De la eternidad pasada a la eternidad, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios es siempre fuerte y siempre poderoso para regresarle a la iglesia de esta tierra un poder que solo su Espíritu puede dar, para que tenga un efecto en todo Latinoamérica y tenga un efecto también en el hemisferio occidental y tenga su efecto del otro lado del globo. Cristóbal Colón viajó aquí desde el otro lado del Atlántico. Que un avivamiento comience aquí, que lo regrese en la dirección opuesta.
Y que nosotros enviemos la palabra de Dios por todo el mundo, desde esta pequeña isla. Que esta isla sea una plataforma de salida. Que tú estés enviando misioneras a Norteamérica. Que ustedes estén enviando misioneros a Europa, a Inglaterra, a Escocia, a China, y afecten el mundo entero. Dios lo puede hacer. Pónganse de pie y bendigan el nombre del Señor. Amén. Oremos. Padre en los cielos, pedimos que tú traigas un gran avivamiento a esta isla, a estos preciados hermanos, que tú uses estos hermanos para cambiar el mundo y transformar al mundo con la palabra, el poder de la palabra de Dios. Dios, que tú lo hagas hoy, que tú lo hagas en esta hora, antes del regreso de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Oramos en su nombre. Amén. Amén.